Tarde. Rebecca Armstrong, escritora y soñadora, decide cumplir su mayor anhelo: ser madre. Para ello se somete a una inseminación artificial pese a la oposición de su pareja Erin, quien se niega a ser parte de ese proyecto de vida. El embarazo se convierte en el catalizador que revela la crisis de su relación. Erin es fría, distante y secretamente lleva una doble vida. En medio de esta tormenta emocional, Rebecca es derivada a una ginecóloga para el seguimiento de su embarazo. Doctora Sarocha Chankima, una mujer disciplinada, magnética y enfocada en su carrera, que nunca se ha enamorado. Sarocha siente algo distinto apenas conoce a Rebecca. Lo que comienza como una relación médico-paciente se transforma en una amistad, y de ahí en un vínculo emocional y erótico imposible de ignorar. Ambas deberán enfrentar miedos, prejuicios, heridas pasadas y su propio crecimiento personal. Mientras Rebecca avanza en su embarazo y Sarocha descubre, por primera vez, lo que significa amar de verdad. Capítulo 1. La decisión que lo cambia todo. El cielo estaba gris aquella mañana, un gris espeso que parecía colarse en cada rincón del departamento de Rebecca Armstrong. La escritora estaba sentada en el suelo, con la espalda recargada contra la cama deshecha, un cuaderno abierto sobre las piernas y un lápiz inmóvil entre los dedos. Llevaba más de 20 minutos mirando la misma frase escrita en la página, incapaz de seguir. A veces hay que decidir si seguir esperando o comenzar de nuevo. Era la frase con la que había terminado su última novela, y en ese instante parecía dirigirle un reto personal. Su mirada se perdió en el techo, en los restos de luz que se colaban por la persiana, y suspiró. Erin seguía dormida en la habitación contigua. La noche anterior habían discutido otra vez. La idea de la inseminación artificial era una conversación pendiente desde hacía meses, pero la última semana se había convertido en un campo de batalla. «No quiero hijos, Rebecca», le había dicho Erin, su voz dura, casi irritada. «No es parte de mi plan de vida». Rebecca había sentido como si le arrancaran algo del pecho. No era la primera vez que lo escuchaba, pero sí la más definitiva. Para ella el deseo de ser madre no era un capricho. Era un sueño que llevaba años guardado, casi en silencio, esperando el momento adecuado. Y ese momento por fin había llegado. Cuando el despertador de Erin sonó, Rebecca no se movió. La escuchó levantarse, caminar hasta el baño, tararear una canción mientras se duchaba. Por un instante todo pareció normal, pero el peso en el pecho de Rebecca no se iba. «¿Vas a seguir molesta?», preguntó Erin desde la puerta, envuelta en la toalla. «Tengo que irme, pero me gustaría no dejarte así». Rebecca levantó la mirada. Erin estaba hermosa como siempre, su cabello oscuro aún goteando agua, su piel brillante. Y sin embargo, la distancia entre ellas parecía un océano. «No estoy molesta», respondió con voz apagada. «Estoy triste». Erin frunció el ceño, dio un paso, luego se detuvo. «Hablamos después», dijo, y se fue. La puerta se cerró, y el departamento quedó en silencio. Rebecca dejó el cuaderno a un lado y se puso de pie. Caminó hasta la cocina, encendió la cafetera y miró el vapor subir como si buscara respuestas allí. Sentía que si no hacía algo pronto, se iba a ahogar en su propia indecisión. Ese mismo día pidió cita en la clínica de fertilización. Había investigado en secreto durante semanas, revisado foros, leído testimonios, comparado costos. Sabía que sería difícil, pero la sola idea de posponerlo otro año le resultaba insoportable. El pasillo de la clínica era blanco y pulcro, casi intimidante. Rebecca llevaba una carpeta con sus exámenes iniciales contra el pecho, como si fuese un escudo. Su corazón latía rápido. En la sala de espera había otras mujeres, algunas solas, otras en pareja. Rebecca se sintió observada, aunque nadie le prestara realmente atención. Era la primera vez que estaba allí, y le parecía que todo el lugar brillaba demasiado, como si quisiera recordarle que estaba a punto de tomar una decisión que no tendría marcha atrás. La enfermera la llamó por su apellido. «Señora Armstrong». Rebecca se levantó y la siguió. «La doctora que la verá es nueva en la clínica, pero tiene muy buenas referencias», explicó la enfermera mientras la conducía por el pasillo. «Es muy cercana con sus pacientes».
Rebeca asintió sin atreverse a decir nada. La puerta se abrió, y allí estaba ella. La doctora Sarocha Chankima se levantó de su escritorio para recibirla. Era alta, de cabello oscuro perfectamente recogido en una coleta, su bata impecable. Pero no fue su apariencia lo que impactó a Rebeca, sino la forma en que la miró. Directa, atenta, como si realmente le importara lo que tenía que decir. Rebecca Armstrong, dijo Sarocha con una voz suave pero firme. Es un placer conocerla. Tome asiento. El corazón de Rebeca dio un pequeño vuelco. No entendía por qué. Gracias, balbuceó sentándose frente a ella. Durante la consulta, Sarocha revisó sus exámenes, le hizo preguntas, le explicó el procedimiento paso a paso. Rebeca respondió con voz baja, sintiendo que cada palabra era una confesión íntima. Entiendo que es una decisión importante, dijo Sarocha, mirándola a los ojos. ¿Está segura de querer hacerlo? Rebeca respiró hondo. Era la primera vez que alguien se lo preguntaba sin juzgarla, sin reproche. Sí, dijo finalmente. Estoy lista. Sarocha sonrió apenas. Una sonrisa breve pero cálida. Entonces lo haremos bien, respondió. No está sola en esto. Rebeca sintió un extraño calor en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, creyó que tal vez no tendría que enfrentarlo todo sola. Esa noche, cuando Irin llegó tarde al departamento, Rebeca ya estaba acostada. Otra vez sin esperarme, dijo Irin, dejando las llaves sobre la mesa. Estaba cansada, respondió Rebeca desde la cama. Irin no preguntó más. Se metió a la ducha, salió, se puso una camiseta y se acostó a su lado. El silencio entre ellas era tan espeso que parecía un muro. Rebeca giró la cabeza y la miró a contraluz. Quiso decirle que había tomado la decisión, que había conocido a una doctora que le había dado confianza, que en unas semanas podría estar embarazada. Pero las palabras se le quedaron en la garganta. No era miedo, era la certeza de que Irin no estaría ahí para celebrarlo. Esa fue la noche en que Rebeca comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que, aunque le doliera, tal vez tendría que hacerlo sin ella. Capítulo 2. Fisuras. La mañana siguiente olía a café frío y a distancia. Rebeca estaba en la cocina cuando escuchó el celular de Irin vibrar sobre la mesa. No era algo inusual, Irin siempre recibía mensajes, pero aquella vez hubo algo distinto en la forma en que su pareja salió del baño apresurada, con el cabello aún mojado, para tomar el teléfono antes de que Rebeca pudiera mirarlo. ¿Quién era?, preguntó Rebeca sin levantar la voz. Trabajo, respondió Irin demasiado rápido, ya con el celular en la mano, tecleando una respuesta breve. Rebeca la observó en silencio. La conocía demasiado bien, cada gesto de Irin le hablaba de algo que ella no decía. No era la primera vez que notaba conversaciones escondidas, llamadas a deshoras, excusas vagas. Pero nunca había querido enfrentarlo. Hasta ahora. ¿Trabajo a las 7 de la mañana?, preguntó con calma. ¡Qué raro! Irin se quedó quieta un segundo. Luego sonrió, esa sonrisa encantadora que usaba para desactivar conflictos. Rebe, no empieces. Hoy no. ¿Hoy no qué?, preguntó Rebeca, sintiendo cómo la voz se le quebraba. Hoy no hablamos de por qué cada vez pasas menos tiempo aquí, de por qué parece que me estoy embarcando sola en esto. Irin suspiró con fastidio. Sabías desde el principio que yo no quería esto. No es solo el bebé. La interrumpió Rebeca. Es nosotras. Ya casi no estamos juntas, Irin. Hubo un silencio largo, doloroso. Irin desvió la mirada, y esa evasión fue peor que cualquier grito. No puedo hablar de esto ahora, dijo finalmente agarrando su chaqueta. Tengo una reunión temprano. Claro, la voz de Rebeca sonó más fría de lo que pretendía. Que te vaya bien en tu reunión. Irin se detuvo en la puerta como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Y el golpe de la puerta al cerrarse retumbó en el pecho de Rebeca como un disparo. La consulta de esa tarde fue diferente. Sarocha notó enseguida que algo no estaba bien. ¿Está nerviosa?, preguntó con suavidad mientras revisaba sus signos vitales. No mintió Rebeca, evitando su mirada. Sarocha dejó la carpeta de lado y se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. Rebeca dijo con voz baja. Si algo le preocupa, puede decírmelo.
El estrés también influye en este proceso. Esa empatía fue el detonante. Rebecca sintió un nudo en la garganta, pero lo contuvo. No estaba lista para llorar frente a una extraña, aunque algo en ella le decía que Sarocha no era una extraña del todo. Solo. «Ha sido un día difícil», logró decir. Sarocha asintió despacio. No insistió, pero sus ojos seguían fijos en ella, atentos como si quisieran ofrecerle un refugio. Esa noche, en un departamento a pocos kilómetros de distancia, Sarocha llegaba tarde a casa. Heidi estaba en la cocina preparando algo de cenar. «Pensé que ibas a quedarte en la clínica», dijo Heidi sin mirarla. «Como siempre». «Hoy terminé antes», respondió Sarocha, dejando su bolso sobre el sofá. Heidi la miró por fin. Sus ojos tenían una mezcla de ternura y reproche. «Últimamente no te veo», dijo con suavidad. «Ni siquiera para cenar». Sarocha se frotó la nuca. No sabía cómo explicar que, aunque apreciaba a Heidi, algo en su interior se sentía inquieto. Había pasado años viviendo sin compromisos, evitando vínculos profundos, y de repente una paciente con ojos tristes la había dejado pensando en ella mucho más de lo que era razonable. «Heidi», empezó a decir, pero se detuvo. Heidi sonrió con tristeza. «No tienes que decir nada», le sirvió un plato. «Sé que no me amas». El silencio se instaló entre ellas. Sarocha no lo negó, y esa ausencia de palabras fue suficiente respuesta. Más tarde, cuando se quedó sola, se recostó en la cama y cerró los ojos. Y sin querer, recordó el rostro de Rebecca cuando entró a la consulta, los hombros tensos, la mirada esquiva, la voz quebrada. Se sorprendió pensando en ella. En el departamento de Rebecca, el reloj marcaba la medianoche cuando escuchó la puerta abrirse. Irene entró en puntillas, pero Rebecca estaba despierta. «¿Reunión larga?», preguntó en la oscuridad. Irene se detuvo. «No empieces, Rebecca». Pero esta vez Rebecca no se contuvo. «¿Quién es?», preguntó encendiendo la lámpara. «¿Quién te escribe a las 7 de la mañana? ¿Quién te llama cuando dices que estás en reuniones?». Irene la miró en silencio, con una expresión que Rebecca no había visto antes. «No de culpa, sino de desafío. No tienes derecho a espiarme». «Soy tu pareja», gritó Rebecca, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Voy a tener un hijo y ni siquiera sé si quieres seguir aquí». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier confesión. Irene no respondió. Simplemente tomó una almohada y se fue a dormir al sofá. Rebecca se quedó sola, abrazando su vientre a un plano, como si pudiera protegerse de todo el dolor que amenazaba con desbordarla. En otra parte de la ciudad, Sarocha no lograba conciliar el sueño. Se levantó, fue hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua. Nam, su mejor amiga, le había dicho hace poco: «Un día vas a conocer a alguien que te saque de tu zona de confort, Sarocha. Y entonces tendrás que decidir si seguir huyendo o quedarte». Sarocha sonrió con ironía al recordar esas palabras. Ella no huía de nada. Pero en ese momento, sola en su departamento, con el eco de la mirada de Rebecca en la memoria, empezó a preguntarse si Nam no tendría razón. Capítulo 3. Sin vuelta atrás. El aire en el departamento era denso, casi irrespirable. Rebecca estaba de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados y el estómago revuelto, esperando a que Irene llegara. Todo el día había ensayado mentalmente lo que iba a decirle, buscando 1000 formas de suavizar el golpe, de no sonar tan tajante. Pero cuando escuchó el sonido metálico de las llaves en la cerradura, sintió que las piernas le temblaban y que el aire se le atascaba en la garganta. Irene entró como si nada, con ese paso ligero y despreocupado que tanto la había encantado al principio. Dejó su bolso sobre la silla, se quitó los zapatos y se dirigió al refrigerador. «¿Quieres cenar?», preguntó, sin notar la tensión que flotaba en el aire. Rebecca la miró, sintiendo que un hilo invisible se tensaba entre ambas. «Tenemos que hablar», dijo finalmente. Irene se giró algo extrañada por el tono de su voz. Otra vez su ceja se arqueó, como si estuviera cansada de discusiones. «No es otra vez», respondió Rebecca con firmeza, apretando los puños. «Esta vez es diferente». La expresión de Irene cambió, de ligera molestia a algo que parecía una alerta. «Te escucho».
Rebeca respiró hondo, sintiendo que el momento que había temido por semanas había llegado. Inicié el proceso de inseminación. El silencio cayó como un golpe seco, casi físico. Irene se quedó quieta, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Hiciste qué?, preguntó finalmente, con un tono entre incredulidad y rabia. Ya está todo en marcha, respondió Rebeca, su voz temblorosa pero firme. Irene dejó escapar una risa breve, incrédula, pero no había nada de humor en ella. «Dios, Rebeca», exclamó, su voz subiendo de tono. «¿Cómo pudiste tomar una decisión así sin siquiera consultármelo? Siempre lo supiste», gritó Rebeca, incapaz de contenerse más. «Desde el primer día te dije que mi sueño era ser madre. Nunca lo escondí, nunca lo disimulé. Pero yo no quiero hijos», replicó Irene, golpeando la mesa con la mano, su rostro enrojecido. «No quiero cambiar mi vida por algo que no pedí». Rebeca sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «Entonces no lo hagas», respondió con voz quebrada. «Pero yo sí, y no voy a seguir esperando a que cambies de opinión». El rostro de Irene se endureció. Su expresión se volvió fría, casi desconocida para Rebeca. «¿Así que esto es no?», preguntó con frialdad. «Tu gran decisión. Tu vida sin mí». Rebeca tragó saliva. «No quiero una vida sin ti», susurró. «Pero no voy a renunciar a esto». Por un instante hubo un silencio pesado, lleno de todo lo que nunca habían dicho. Irene la miró fijamente, pero sus ojos no mostraban dolor sino furia, algo parecido al desdén. «No puedo con esto», dijo finalmente, y su voz sonó como un portazo. Sin más, se dirigió a la habitación, tomó algunas cosas en silencio y salió. Ni siquiera miró atrás. La puerta se cerró, y Rebeca se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. El sonido del ascensor alejándose en el pasillo fue lo que la devolvió a la realidad. Entonces se dejó caer en el sofá y rompió a llorar. Lloró hasta quedarse sin aire, abrazándose a sí misma como si quisiera evitar desmoronarse por completo. No era solo por la pelea, ni por la certeza de que su relación probablemente había terminado. Era por la traición silenciosa que había sentido crecer entre ellas. Los mensajes que Irene contestaba en el baño, las noches que llegaba tarde, la forma en que sus besos se habían vuelto escasos y casi mecánicos. Sabía sin necesidad de pruebas que Irene tenía a alguien más. Y esa noche entendió que no había vuelta atrás. La siguiente consulta en la clínica fue diferente. Rebeca llegó con el rostro hinchado de haber llorado, pero intentó sonreír al saludar. Sarocha lo notó de inmediato, aunque no dijo nada al principio. «¿Cómo se siente?», preguntó revisando su ficha médica. «Bien», respondió Rebeca, aunque su voz sonó apagada. Sarocha dejó los papeles sobre la mesa y la miró detenidamente. Rebeca dijo, suavizando el tono: «No solo estoy aquí para hablar de exámenes y hormonas. Si necesita hablar de algo más, puede hacerlo». Las palabras la golpearon de lleno, y antes de darse cuenta tenía un nudo en la garganta. «Mi pareja se fue anoche», confesó al fin, su voz apenas audible. Sarocha permaneció en silencio unos segundos, como eligiendo con cuidado lo que iba a decir. «Lo siento mucho», dijo al fin con sinceridad. «No fue solo por el bebé», continuó Rebeca, como si hubiera estado conteniéndolo demasiado tiempo. «Hace tiempo que algo se rompió entre nosotras. Yo solo no quería verlo». Sarocha se levantó de su silla y se sentó a su lado en la camilla. Su presencia era tranquilizadora, y al mismo tiempo hacía que Rebeca sintiera que todo estaba demasiado cerca de la superficie. «Este proceso es difícil», dijo Sarocha, su voz firme pero amable. «Incluso para quienes están acompañadas. Pero no está sola, ¿de acuerdo?». Rebeca asintió, incapaz de decir nada. «Gracias», susurró finalmente, sintiendo que esas palabras eran más necesarias de lo que había imaginado. Por un instante sus miradas se encontraron. No fue un momento romántico, no todavía, pero hubo algo en la forma en que Sarocha le sostuvo la mirada, sin compasión pero tampoco sin juicio, que hizo que Rebeca sintiera que podía respirar otra vez. Esa noche, de regreso en casa, Rebeca encendió su laptop y abrió un documento en blanco. Las palabras comenzaron a fluir como un desahogo. «El día que decidí seguir adelante sola, supe que no estaba perdiendo a alguien. Estaba recuperándome a mí misma.
Leyó la frase varias veces, sintiendo que era la primera verdad que había escrito en semanas. Cerró los ojos y sonrió con tristeza. Tal vez escribir sería su forma de sobrevivir a todo esto. En otro punto de la ciudad, Sarocha también estaba despierta. La ginecóloga había intentado concentrarse en los informes que tenía sobre el escritorio, pero su mente seguía regresando a la imagen de Rebeca sentada en la camilla, con los ojos brillantes de lágrimas. No se permitía involucrarse con las pacientes. Nunca lo había hecho. Pero algo en esa mujer la había dejado inquieta, como si una línea invisible hubiera sido cruzada sin que pudiera evitarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, Sarocha no estaba segura de querer retroceder. Capítulo 4. Pensando en ella. El sonido insistente de la alarma despertó a Sarocha antes del amanecer. Abrió los ojos con desgano y se quedó acostada unos segundos, mirando el techo mientras la luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas. El silencio de su apartamento era tan absoluto que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Pasó mentalmente su agenda del día. Consultas en la mañana, una cirugía menor a mediodía, una reunión con el equipo de obstetricia en la tarde. Nada fuera de lo común. Su vida estaba marcada por la rutina y la precisión, justo como le gustaba. Pero aún así, algo la tenía descolocada. Una imagen se le había quedado grabada. La mirada de Rebeca la tarde anterior, los ojos vidriosos, la voz temblorosa cuando le confesó que su pareja la había dejado. No era la primera vez que escuchaba algo así. La maternidad y la soledad a menudo iban de la mano, pero había algo en esa confesión que había resonado en ella de forma inesperada. Sacudió la cabeza y se sentó en la cama. No podía permitirse pensar en una paciente de esa manera. No era profesional. Respiró hondo, se levantó y caminó descalza hasta la cocina. Preparó café en silencio, intentando espantar el recuerdo de esos ojos mirándola con tanta franqueza. La mañana en la clínica fue tan agitada como siempre. El bullicio de enfermeras, pacientes y residentes llenaba los pasillos. Sarocha se movía con seguridad entre consulta y consulta, impecable en su bata blanca, respondiendo preguntas, revisando ecografías, entregando resultados. Era eficiente, meticulosa, y esa precisión era una de las razones por las que tantas pacientes la solicitaban. Pero incluso en medio de esa rutina que solía absorberla por completo, su mente divagaba. Cada tanto, mientras llenaba un formulario o escuchaba el latido de un feto a través del Doppler, una imagen le asaltaba. Rebeca sentada en la camilla, intentando sonreír a pesar de la tormenta que debía estar viviendo. Por la tarde, cuando terminó de atender a la última paciente, encontró a Heidi esperándola en el pasillo, con su uniforme de enfermera y una expresión entre cansada y ansiosa. «Te invité café y no contestaste», dijo Heidi, cruzándose de brazos. Sarocha esbozó una sonrisa cansada. «Perdón, el día ha sido una locura». Heidi frunció el ceño, aunque sus ojos suavizaron un poco al mirarla. Había algo en la forma en que la observaba que siempre le hacía sentir una punzada de culpa. Llevaban meses en esa relación indefinida. A veces amantes, a veces simples cómplices de largas jornadas. Heidi siempre había querido algo más, pero Sarocha había puesto límites que nunca dejaba de reforzar. «Podríamos ir a cenar», sugirió Heidi, con un tono que era mitad invitación, mitad súplica. «Hoy no», respondió Sarocha suavemente. «Estoy agotada, solo quiero ir a casa». Heidi bajó la mirada y asintió, pero en sus ojos se notaba la decepción. «Algún día no te vas a poder escabullir de mí tan fácil», dijo en un intento de broma, aunque su sonrisa no llegó a los ojos. Sarocha le dedicó un gesto conciliador antes de irse. No era la primera vez que la dejaba con esa sensación de espera. Y sin embargo, esa noche no era Heidi la que le ocupaba la mente. Cuando llegó a su apartamento, dejó caer la cartera en el sillón y se quitó los tacones. Encendió la televisión, pero las imágenes y el sonido eran puro ruido de fondo. Preparó una cena rápida, una ensalada y algo de arroz. Comió casi sin sentir sabor y terminó apagando la tele. Tomó el celular y llamó a Nam por videollamada. La pantalla se iluminó con el rostro sonriente de su mejor amiga. «Vaya cara», exclamó Nam. «¿Qué te pasó hoy?».
Un día largo, respondió Sarocha, dejándose caer en el sofá. Además, he conocido a una paciente interesante. Nam arqueó una ceja de inmediato. ¿Interesante? Eso no lo dices casi nunca. No es lo que crees, aclaró, aunque su tono fue casi defensivo. No es que me guste. Es solo que estaba pasando por un momento muy difícil. Podías verlo en su postura, en su forma de hablar, y no pude evitar sentir algo. Nam sonrió con malicia. ¿Empatía o algo más? Sarocha negó con la cabeza, aunque su sonrisa se le escapó un segundo. Solo empatía, respondió. Nam alargó el sonido como si no le creyera del todo. Tú y tu obsesión con no involucrarte con nadie. Algún día alguien va a derribar ese muro, Sarocha. No va a pasar, replicó ella. Pero en el fondo algo dentro de sí misma le dijo que Nam podía no estar tan equivocada. Cuando colgó, el apartamento quedó en silencio. Sarocha se quedó mirando la ventana. Desde su departamento podía ver las luces de la ciudad encendiéndose de a poco, las sombras de los edificios recortándose contra el cielo oscuro. Había tenido muchas mujeres en su vida, sí, pero la mayoría habían sido encuentros pasajeros, sin compromisos. Heidi era lo más cercano a una relación estable que había permitido, y aún así mantenía una distancia emocional que a veces ni ella misma entendía. Pero algo en Rebecca era distinto, no solo por su belleza, sino por esa mezcla de fragilidad y determinación que había visto en ella. Había algo magnético en su forma de hablar, en su honestidad, en la manera en que se permitió mostrarse rota en su presencia. Sarocha suspiró y se sirvió una copa de vino. Se dijo que no era tan grave pensar en una paciente. Después de todo, no había cruzado ninguna línea. Todavía. Cuando se acostó, el cansancio físico se impuso, pero su mente no dejaba de recrear escenas. Rebecca en la camilla, con las manos sobre el regazo, mirando el suelo. Rebecca respirando hondo antes de hablar. Rebecca conteniendo las lágrimas. Cerró los ojos, pero en la penumbra de su habitación escuchó en su memoria aquella voz suave y temblorosa diciendo: «No estoy sola, ¿verdad?». Y por primera vez en mucho tiempo, Sarocha se sintió inquieta. Capítulo 5. Cruce de miradas. El sol apenas se filtraba por las cortinas del departamento de Rebecca cuando despertó. Aún con el cuerpo agotado de la noche anterior, se incorporó lentamente, apoyando las manos sobre el borde de la cama. La casa estaba silenciosa. El eco de la ausencia de Irene se sentía en cada rincón. Cada espacio parecía hablar de la soledad que ahora la acompañaba. La cocina vacía, la taza de café de la mañana anterior aún sobre la mesa, el teléfono que no sonaba. El proceso de inseminación la mantenía ocupada, pero no lograba distraerse por completo. La rutina diaria de controles médicos y análisis era un hilo constante, pero la soledad se colaba entre cada actividad. Levantarse sola, desayunar sola, caminar hacia la clínica con un nudo en el estómago. Cada cita era un recordatorio de que enfrentaría el futuro sin Irene, sin nadie que la sostuviera. Se preparó con calma, lavando su rostro y cepillando el cabello con movimientos mecánicos. Su corazón latía más rápido de lo habitual, no solo por los nervios de la consulta, sino por la sensación de vulnerabilidad que se arrastraba desde la ruptura reciente. Hoy le tocaría un control más exhaustivo. Un ultrasonido transvaginal para evaluar el estado de su endometrio y la respuesta hormonal. No era doloroso, pero sí invasivo y siempre le generaba incomodidad, y la sola idea de enfrentarlo sola le provocaba un escalofrío. Al llegar a la clínica, el murmullo habitual de la recepción la rodeó. Enfermeras moviéndose con precisión, pacientes que se saludaban en susurros, el aroma a desinfectante mezclado con café recién hecho. Se sentó en la sala de espera, con la carpeta de exámenes apoyada sobre sus piernas, intentando concentrarse en los documentos. Pero su mente vagaba hacia Irene, hacia la vida que había perdido, hacia la incertidumbre que ahora ocupaba cada instante de su pensamiento. Cuando Sarocha entró en la sala, algo cambió en el aire. Su presencia fue como un soplo de frescura que atravesó la rutina asfixiante de la clínica. Sonrió apenas al verla, un gesto pequeño, casi imperceptible para cualquiera más, pero que Rebecca percibió de inmediato.
Su corazón se aceleró, aunque trató de disimularlo. «Buenos días, Rebeca», dijo Sarocha, con un tono tranquilo, seguro, pero que al mismo tiempo transmitía cercanía. «Buenos días», respondió Rebeca, sintiendo un cosquilleo extraño en el pecho. Se obligó a concentrarse en la carpeta que tenía delante, pero era imposible ignorar la sensación que le provocaba la sola presencia de Sarocha. Sarocha se sentó junto a ella, más cerca de lo que la costumbre profesional indicaba. Rebeca notó cómo su perfume, apenas floral y fresco, se mezclaba con el ambiente de la sala y la hacía sentirse inexplicablemente acompañada, como si de repente la soledad se hubiera diluido en la cercanía de esa mujer. «Sé que este tipo de exámenes puede ser incómodo», dijo Sarocha, bajando la voz un poco, como si sus palabras fueran solo para ella. «Si quieres, puedo explicarte paso a paso todo lo que haremos, así te sentirás más tranquila». Rebeca levantó la mirada y la encontró observándola con atención, sin juicio, sin prisa. Por un instante olvidó la clínica, los exámenes y la soledad que la había acompañado en los últimos días. Solo existía aquella mujer a su lado, y la calma que emanaba con cada gesto. «Está bien». «Gracias», susurró, un poco sorprendida por cómo su corazón se aceleraba con palabras tan sencillas y naturales. Durante la exploración, Sarocha mantuvo un tono calmado y sereno, guiando a Rebeca con palabras suaves, explicando cada paso. Cuando tuvo que colocarle la mano sobre el abdomen para ayudar a orientar el transductor, un leve roce se extendió por su brazo. Rebeca sintió un escalofrío, no de incomodidad, sino de algo extraño, cálido y confuso, como un hilo eléctrico recorriendo su piel. «Respira hondo», le dijo Sarocha, casi imperceptiblemente cerca de su oído. «Todo está bien». Rebeca asintió, intentando concentrarse en la respiración, pero cada palabra y cada gesto de Sarocha la hacían sentirse rara, protegida, observada, y por primera vez en mucho tiempo, no sola. Su cuerpo reaccionaba a la cercanía sin permiso, y su mente se debatía entre la lógica y el efecto que esa simple presencia tenía sobre ella. Cuando terminó el examen, Sarocha se sentó a su lado de nuevo, revisando los resultados en la pantalla con profesionalidad, pero con una atención que trascendía lo clínico. «Todo se ve muy bien», comentó sonriendo ligeramente, dejando que sus ojos buscaran los de Rebeca. «Si no fuera porque sé cómo te sientes, diría que no tienes nada de qué preocuparte». Rebeca sonrió débilmente, sintiendo cómo un calor inesperado se extendía por su pecho. «Gracias por todo», dijo, y su mirada se cruzó con la de Sarocha. Por un instante no hicieron falta palabras. El silencio estaba lleno de una conexión que ninguna de las dos podía ignorar, aunque ambas intentaran mantenerla dentro de los límites de lo profesional. Más tarde, mientras Rebeca salía de la clínica, Sarocha la siguió hasta la puerta. «Si quieres, podemos tomar un café», sugirió casual, pero con un matiz que Rebeca sintió con claridad. Rebeca se detuvo, sorprendida por la invitación. Su primera reacción fue dudar, recordar la línea profesional, recordar a Irin, y negar cualquier impulso. Pero algo en la suavidad de Sarocha, en la forma en que la miraba con atención y sin prisa, le hizo asentir apenas. «Está bien», un café, dijo, y sintió que algo dentro de sí se aliviaba. Mientras caminaban juntas hacia la cafetería cercana, Rebeca no pudo evitar notar la forma en que Sarocha se movía. La seguridad en cada paso, la delicadeza con la que la observaba, la sutileza de los gestos que le transmitían cuidado y atención. No era romántico todavía, pero había algo creciendo entre ellas, silencioso, delicado y potente, como un hilo invisible que las unía en la distancia corta de la caminata. Rebeca no sabía cómo llamarlo. Todo lo que sabía era que por primera vez en semanas no se sentía sola, y que, de algún modo extraño, la presencia de Sarocha empezaba a sentirse indispensable, como un faro tenue en medio de la tormenta que atravesaba. Cada palabra, cada gesto, cada silencio compartido construía algo que ninguna de las dos podía ignorar, aunque ambas intentaran hacerlo. Cuando finalmente se sentaron en la cafetería, Rebeca pidió un té mientras Sarocha escogía un café negro. La conversación fue ligera al principio, sobre el clima, la ciudad, los pequeños detalles del día a día.
pero en cada pausa, en cada sonrisa, en cada cruce de miradas, la tensión se sentía, subyacente, latente, como un hilo que conectaba dos almas que aún no se atrevían a reconocerse. Y en ese silencio cargado de cosas no dichas, Rebeca sintió que algo había cambiado dentro de ella. Por primera vez, la soledad no era absoluta. Y por primera vez, podía imaginar un futuro donde alguien como Sarocha pudiera estar a su lado, aunque aún fuera solo en pensamiento. Capítulo 6. Café y confidencias. El aroma a café recién molido llenaba la pequeña cafetería de la esquina, mezclándose con el murmullo de conversaciones lejanas y el suave sonido de la música ambiental. Rebeca se sentó frente a Sarocha con las manos alrededor de su taza de té, intentando calmar los nervios que aún le provocaba la cercanía de la ginecóloga. La calidez de la taza le reconfortaba, pero no tanto como la sensación inesperada de compañía. «Gracias por invitarme», dijo, rompiendo el silencio, un poco incómoda. «No hay de qué», respondió Sarocha con la misma tranquilidad de siempre, pero con un brillo nuevo en los ojos. «Además, me parece importante que no te sientas sola en esto». Rebeca asintió, sorprendida por lo natural que resultaba hablar con ella. No era condescendiente ni demasiado profesional. Era cercana sin invadir, y esa combinación la hacía sentirse protegida, escuchada, comprendida. La conversación fluyó poco a poco, primero sobre cosas triviales. La cafetería, el clima, los pequeños detalles de la ciudad. Cada palabra parecía expandir el espacio entre ellas, llenándolo de una comodidad inesperada. Pero pronto derivaron hacia temas más personales, de manera indirecta. Rebeca contó un poco sobre su trabajo como escritora, cómo la soledad a veces le daba espacio para crear, pero también la hacía sentirse vulnerable. «Debes tener mucha disciplina», dijo Sarocha admirativa. «Escribir no es fácil, y hacerlo mientras enfrentas todo esto significa que eres muy fuerte». Rebeca bajó la mirada, sintiendo un calor en el pecho. Nadie le había dicho eso con tanta sinceridad desde hacía mucho tiempo. «A veces siento que no soy lo suficientemente fuerte», admitió. «Pero intento seguir adelante». Sarocha la miró fijamente, con atención plena, como si cada palabra de Rebeca importara, y de hecho importaba. El tiempo parecía ralentizarse. La música de fondo y el murmullo de la cafetería desaparecían, dejándolas únicamente a ellas y a esa intimidad silenciosa que crecía entre conversación y conversación. «No tienes que hacerlo sola», dijo suavemente. «Y no me refiero solo a lo de la clínica. Si alguna vez necesitas hablar, aunque sea de cosas que parecen pequeñas o insignificantes, puedes decírmelo». Rebeca tragó saliva, sorprendida por la invitación implícita. Había algo en esa frase que iba más allá de lo profesional. Había cuidado, interés genuino, y un dejo de intimidad que la hacía sentirse vulnerable y cómoda al mismo tiempo. Durante la conversación, los gestos de Sarocha eran sutiles, pero significativos. Un roce accidental de manos al pasarle la taza, una inclinación ligera hacia ella mientras escuchaba, una mirada que no se apartaba. Rebeca notaba cada detalle, y aunque intentaba mantener la compostura, sentía que algo dentro de ella se removía, despertando emociones que no sabía cómo nombrar. «Rebeca», dijo Sarocha finalmente, con un tono pausado, «si no te molesta, podría tener tu número de móvil. Así, si necesitas cualquier cosa, puedo estar disponible». Rebeca levantó la vista sorprendida. No esperaba esa solicitud, aunque no supo por qué, no se sintió incómoda. La voz de Sarocha, cálida y tranquila, la hacía confiar. «Claro», dijo sacando el teléfono. «Es 974». Repetía los números mientras Sarocha la observaba atentamente, con una ligera sonrisa que iluminaba su rostro. «Perfecto», respondió Sarocha, guardando su teléfono con cuidado. «No te enviaré mensajes innecesarios, solo lo que considere importante». «Está bien», murmuró Rebeca, y sintió que su corazón daba un pequeño vuelco, mezclando sorpresa con un extraño alivio. Salieron de la cafetería caminando juntas, el aire fresco de la tarde acariciando sus rostros. Cada paso compartido era una coreografía silenciosa. Rebeca notaba cómo Sarocha se movía con naturalidad y confianza,
cómo sus gestos delicados pero atentos le hacían sentirse protegida y valorada. No había romance explícito todavía, pero cada mirada, cada sonrisa, cada pequeño gesto cargaba una intensidad silenciosa que Rebeca no podía ignorar. A mitad de la cuadra, Rebeca sintió que quería hablar de algo más, pero las palabras se le enredaban en la garganta. Sarocha, perceptiva, simplemente sonrió, inclinándose levemente hacia ella y sosteniéndole la mirada como si dijera «Está bien, cuando quieras». «Gracias por hoy», dijo Rebeca finalmente. «Por estar aquí». Sarocha le devolvió la sonrisa, suave, sincera, y por un instante el mundo parecía detenerse. «Para eso estamos», respondió. «No solo hoy, sino siempre que lo necesites». Al despedirse frente a la clínica, Sarocha la miró un instante más, asegurándose de que Rebeca se sintiera acompañada, y luego se giró y desapareció entre la multitud, dejando tras de sí una sensación cálida que Rebeca no pudo ignorar. Rebeca se quedó quieta unos segundos, sosteniendo su taza vacía, y luego se dirigió a casa. Su corazón estaba inquieto, mezclado con alivio y confusión. Por primera vez en semanas, la soledad se sentía menos absoluta, y la idea de alguien como Sarocha acompañándola, aunque fuera de manera sutil, parecía un bálsamo inesperado. Mientras caminaba, Rebeca se permitió pensar que tal vez no todo estaba perdido, que algunas conexiones podían surgir incluso en medio de la vulnerabilidad más profunda. El número de Sarocha en su teléfono era ahora un hilo invisible que unía sus vidas, aunque ninguna de las dos se atreviera a nombrarlo todavía. Rebeca sonrió levemente, sintiendo un calor extraño en el pecho, como si una puerta recién abierta dejara entrar una luz tímida, pero suficiente para iluminar el rincón más sombrío de su soledad. Capítulo 7. Mensajes y cercanía. El primer mensaje llegó una tarde mientras Rebeca revisaba su correo y los borradores de su última novela. Su teléfono vibró suavemente sobre la mesa del café donde se había instalado para trabajar. La pantalla mostraba un nombre que aún le hacía palpitar el corazón. Sarocha Chankima. Hola, solo quería saber cómo estás después de nuestra conversación de hoy. Espero que el café no te haya parecido demasiado improvisado. Rebeca sonrió sin poder evitarlo. Era un mensaje sencillo, casual, pero con un tono cálido que no pasaba desapercibido. Tomó unos segundos para responder, pensando en la manera de reflejar su gratitud sin mostrar demasiada vulnerabilidad. Hola Sarocha. No, me gustó mucho. Gracias por acompañarme. Me sentí menos sola. El simple acto de escribir y recibir palabras de Sarocha hizo que un calor inesperado subiera por su pecho. Era una sensación difícil de nombrar. Seguridad mezclada con curiosidad, un pequeño alivio ante la soledad que la había acompañado durante semanas. Durante los días siguientes, los mensajes se convirtieron en un hilo constante de contacto, siempre sutil, siempre delicado. A veces era un recordatorio de la cita médica, otras veces un comentario ligero sobre un libro, una serie o una pequeña anécdota de la clínica. Pero poco a poco las palabras empezaban a acercarlas de manera invisible, como hilos finos que se entrelazaban en silencio. Un jueves por la tarde, mientras Rebeca estaba concentrada escribiendo un nuevo capítulo, el teléfono volvió a vibrar. Era Sarocha. Vi un artículo sobre técnicas de relajación para el estrés. Pensé en ti. ¿Quieres que te lo envíe? Rebeca sonrió y escribió de inmediato. Sí, por favor. Justo estaba un poco agobiada. Gracias. Cuando Sarocha le envió el enlace, Rebeca notó que el mensaje incluía un pequeño comentario. Espero que funcione. No quiero que pierdas tu fuerza. Ese detalle, mínimo para cualquiera, hizo que Rebeca sintiera una calidez inesperada. No era solo la atención profesional. Había cuidado genuino y una delicada cercanía que empezaba a ser difícil de ignorar. Se preguntó cómo podía alguien que apenas conocía transmitir tanta sensibilidad con tan pocas palabras. Sarocha, por su parte, se encontraba revisando los mensajes enviados mientras esperaba pacientes en la clínica. Cada palabra escrita a Rebeca era medida, pensada, pero también un pequeño puente que le permitía acercarse sin invadir la intimidad de la escritora. Había algo en Rebeca que la desarmaba.
la fuerza que emanaba combinada con la vulnerabilidad que no podía ocultar. Sarocha se sorprendía a sí misma comprobando cómo su mente la buscaba, incluso en los intervalos entre consultas. Cada sonrisa de Rebeca en las memorias de su último encuentro, cada gesto que había captado, parecía quedarse pegado en su conciencia. Esa noche, al terminar su turno, Sarocha se permitió un instante para enviar otro mensaje, algo más personal, sin sobrepasar límites. Espero que hayas podido descansar un poco. Si quieres, puedo recomendarte una técnica de respiración que ayuda a relajar el cuerpo antes de dormir. Rebeca leyó el mensaje mientras se acomodaba en su cama, y por primera vez en días, una sensación de alivio la envolvió. Respondió casi sin pensar: «Me encantaría. Gracias, Sarocha». En los días siguientes, las interacciones se volvieron un juego silencioso de cercanía y sutileza. Pequeños detalles, gestos digitales que hablaban más de lo que decían las palabras. Un emoji discreto, una pregunta sobre cómo se sentía ese día, un recordatorio amable. La atracción comenzaba a insinuarse sin declararse, creciendo en silencios y miradas que luego se trasladaban a los mensajes. Rebeca empezó a esperar esas pequeñas notificaciones con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Cada vibración del teléfono la hacía sonreír antes de abrirlo. Un pequeño latido de alegría que no podía negar. Y Sarocha, en su escritorio de la clínica, se sorprendía a sí misma revisando el teléfono más de lo necesario, preguntándose si Rebeca leería los mensajes con la misma atención que ella había puesto en cada palabra. Una tarde Rebeca decidió responder de manera más abierta. «Sarocha, no sé cómo decirlo, pero me alegra mucho que me escribas. Siento que alguien me entiende». Sarocha leyó el mensaje y sintió un calor recorrerle la espalda. No respondió de inmediato, midiendo cuidadosamente sus palabras. Quería que cada letra transmitiera cuidado sin sobrepasar la delicada línea que aún la separaba. «Me alegra que lo sientas así, Rebeca. No quiero que estés sola en este camino, aunque sea de a poco». El mensaje era simple, pero cargado de intención. Cada palabra era un hilo que acercaba sus mundos, y a la vez, dejaba un espacio para que la atracción creciera sin ser explícita. Sarocha se recostó un momento en el sillón, con el teléfono aún en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que un pensamiento sobre Rebeca se mantuviera más de unos segundos en su mente. Aquella noche, Rebeca cerró los ojos con una mezcla de alivio y emoción. Por primera vez desde que todo comenzó, sentía que no estaba sola, que había alguien que no solo entendía su proceso, sino que también estaba allí, cerca, de manera discreta y respetuosa, pero suficiente para transformar su soledad en una esperanza tenue y cálida. En algún lugar de la ciudad, Sarocha también se recostaba en su sillón, el teléfono aún en la mano, pensando en Rebeca, en la suavidad de su voz, en la honestidad de su mirada, y en cómo, sin proponérselo, esa paciente empezaba a ocupar un espacio inesperado en su vida. Recordaba cómo Rebeca había sostenido su mirada durante la consulta, cómo su respiración se había calmado al escuchar su voz. Dos mundos que apenas se rozaban, dos corazones que empezaban a latir más cerca, y una tensión delicada, sutil, invisible para cualquiera, pero innegable para ellas. Antes de dormir, Sarocha escribió un último mensaje. «Duerme bien, Rebeca. Mañana será un buen día, estoy segura». Rebeca leyó esas palabras con los ojos entrecerrados, sintiendo una chispa cálida recorrerle el pecho. Cerró el teléfono lentamente, con una sonrisa apenas perceptible. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad parecía un poco más ligera, y la presencia invisible de Sarocha era un bálsamo silencioso que prometía algo más, aunque aún sin nombre. Capítulo 8. El resultado. Habían pasado 3 semanas desde que Rebeca había iniciado el proceso de inseminación. Cada día se sentía más consciente de los cambios en su persona y de la espera interminable que le generaba ansiedad y esperanza a partes iguales. Sarocha había estado presente desde el primer momento, no solo como su ginecóloga, sino como un apoyo constante, silencioso pero firme. Sus mensajes, sus llamadas y su manera de interesarse por cómo se sentía habían construido un vínculo que Rebeca no podía ignorar.
Aquel lunes por la mañana, mientras Rebeca terminaba de preparar café, su teléfono vibró. Era Sarocha. Si quieres, ven a mi departamento más tarde. Quiero acompañarte cuando hagas el test de embarazo. No quiero que estés sola en esto, decía el mensaje. El corazón de Rebeca dio un vuelco. Sintió una mezcla de nervios y alivio. No solo por el test, sino por el gesto de Sarocha, la delicadeza con la que se ofrecía a estar junto a ella en un momento tan vulnerable. Claro, me encantaría, respondió casi de inmediato. Durante todo el día, Rebeca sintió un hormigueo constante en el pecho. Cada tarea que realizaba, cada palabra que escribía en su nueva novela, estaba teñida de la expectativa de esa tarde. Incluso cuando intentó concentrarse en los correos y los borradores, su mente vagaba hacia Sarocha. La manera en que la había mirado la última vez, la calidez de su voz, la cercanía inesperada en cada gesto. Al atardecer, Rebeca llegó al departamento de Sarocha con un pequeño bolso donde guardaba el test y un poco de agua. Sarocha la recibió con su característica sonrisa tranquila, pero había un brillo en sus ojos que Rebeca no había visto antes. «Me alegra que vinieras», dijo Sarocha mientras la hacía pasar. «No quiero que vivas esto sola». Rebeca asintió sintiendo un calor reconfortante en el pecho. La manera en que Sarocha la miraba, sin prisa, con atención plena, hacía que su ansiedad se diluyera un poco. «Gracias, de verdad», susurró. «Significa mucho para mí». Sarocha la condujo hasta la cocina, donde había preparado un pequeño espacio con luz cálida, 2 tazas de té, y un ambiente que invitaba a la confidencia y la calma. Todo estaba pensado para que Rebeca se sintiera segura, protegida y extrañamente acompañada. «Puedes contar conmigo para todo», dijo Sarocha mientras se sentaba frente a Rebeca. «No solo como tu médica. Si quieres, puedo ofrecerte mi amistad, mi apoyo, lo que necesites». Rebeca tragó saliva. La cercanía, la sinceridad de las palabras, la suavidad de su voz, todo provocaba un torbellino de emociones que apenas podía controlar. «Gracias, Sarocha». «No sé qué decir», dijo, intentando sonreír, pero con las manos ligeramente temblorosas. Se sentaron en silencio unos segundos, dejando que la calma y el aroma del té llenaran el espacio. Rebeca sostenía el test entre sus dedos, sintiendo un nudo en la garganta. Sarocha, notando su tensión, extendió una mano y tomó suavemente la de Rebeca. Un gesto breve, delicado, que hablaba más que cualquier palabra. «Respira hondo», susurró Sarocha. «Lo veremos juntas». El tiempo pareció detenerse mientras ambas observaban el test. Rebeca sentía cómo la cercanía de Sarocha le transmitía una fuerza que no sabía que necesitaba. Sus dedos entrelazados, la suavidad de su voz, la forma en que la miraba con atención plena, todo contribuía a un sentimiento de protección que Rebeca no había experimentado en semanas. Cuando los ojos de Rebeca se posaron en las 2 líneas del test, un estallido de emoción la atravesó. Estoy embarazada», dijo con voz temblorosa, mezclada de incredulidad, alegría y alivio. Sarocha sonrió, un gesto cálido, sereno pero cargado de emoción contenida. «¿Lo ves? Todo va bien». «Esto es solo el comienzo», dijo, apretando suavemente la mano de Rebeca. «Y recuerda, no tienes que enfrentar nada sola. Estoy aquí, siempre que me necesites». Las lágrimas de Rebeca brotaron, pero no eran solo por el resultado del test. Era por la presencia de Sarocha, su cercanía, la sensación de que alguien realmente la comprendía y se preocupaba. Un nudo de gratitud, ternura y algo que aún no podía nombrar creció dentro de ella. «Gracias», Sarocha dijo, apoyando una mano sobre la suya. «Por todo». Sarocha inclinó ligeramente la cabeza, y por un momento sus rostros se acercaron más de lo esperado. La luz del atardecer iluminaba sus expresiones, haciendo que la intimidad del momento pareciera suspendida en el tiempo. No había palabras, solo la conexión silenciosa de 2 personas que compartían un instante que cambiaría sus vidas. Rebeca se permitió respirar hondo, sintiendo que la soledad de las últimas semanas se transformaba en un hilo de esperanza. Y Sarocha, al sostener su mano, comprendió que ese vínculo, recién iniciado, era más profundo de lo que había imaginado.
Pasaron unos minutos en silencio, disfrutando del momento, dejando que la emoción fluyera sin prisa. Rebeca se permitió observar a Sarocha, notar la firmeza de su postura, la serenidad en su mirada, y cómo cada pequeño gesto transmitía cuidado, cercanía y atención. ¿Quieres que prepare algo para celebrar?, preguntó Sarocha con una sonrisa tímida, aunque cargada de complicidad. Rebeca asintió sintiendo un alivio y alegría que no podía contener. No importaba que fuera solo un té más o unas galletas. La presencia de Sarocha hacía que todo pareciera especial. El test positivo era mucho más que un resultado. Era un puente entre ellas, un primer paso hacia algo que ninguna de las dos aún se atrevía a nombrar, pero que ya comenzaba a crecer silencioso y poderoso. Y mientras la luz del atardecer caía suavemente sobre sus rostros, ambas entendieron que, sin palabras, algo importante y nuevo había empezado a surgir. Capítulo 9. Primeros latidos. El día había llegado más rápido de lo que Rebeca esperaba. La primera revisión tras el test positivo la tenía ansiosa y emocionada a partes iguales. Cada paso hacia la clínica estaba cargado de pensamientos confusos. Miedo a que algo saliera mal, esperanza de que todo fuera perfecto y, por primera vez, la sensación de que no estaría sola en este proceso. Al llegar, Sarocha la esperaba en la recepción con su habitual calma, pero había un brillo nuevo en sus ojos. Su sonrisa, aunque sutil, logró que Rebeca sintiera un nudo de nervios transformarse en un alivio tibio. «Buenos días, Rebeca», dijo Sarocha. «¿Listas para la primera revisión oficial?» «Sí, y estoy nerviosa», admitió Rebeca bajando la mirada. «No sé si es miedo, emoción, todo junto». Sarocha asintió, comprendiendo más de lo que las palabras decían. La invitó a seguirla hasta la sala de ecografías, caminando a su lado con pasos tranquilos y cercanos. Rebeca notó cómo Sarocha ajustaba sutilmente su ritmo al suyo, un detalle que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Una vez en la sala, Rebeca se sentó en la camilla, el delantal quirúrgico apenas rozando su piel. Sarocha comenzó a preparar los instrumentos, pero no como una rutina mecánica. Cada gesto parecía pensado para transmitir seguridad y cercanía. «Tranquila, todo irá bien», susurró Sarocha, inclinándose levemente para que su voz llegara directamente a Rebeca. «Estaré contigo en cada momento». Rebeca asintió tratando de calmar el temblor de sus manos. La presencia de Sarocha era tan reconfortante que la ansiedad se mezclaba con un sentimiento nuevo, extraño, cálido. «Sarocha», empezó Rebeca dudando por un instante. «Tengo miedo de que algo salga mal. No sé si podré manejarlo sola». Sarocha sonrió suavemente, tomando su mano sobre la camilla. Un contacto breve pero suficiente para que Rebeca sintiera que alguien realmente la sostenía. «No estás sola», repitió Sarocha. «No quiero que enfrentes esto sola. Y no me refiero solo a la parte médica. Estoy aquí para escucharte, para acompañarte, para todo lo que necesites». El corazón de Rebeca dio un vuelco. No eran palabras profesionales. Había algo más en la forma en que Sarocha hablaba, en su mirada, en la proximidad de su cuerpo mientras sostenía su mano. «Gracias», susurró Rebeca. «De verdad, no sabes lo que significa para mí». Sarocha aplicó el gel frío en el abdomen de Rebeca con delicadeza, su toque ligero y seguro. Rebeca no podía evitar notar cada detalle: la suavidad con la que movía la sonda, la manera en que inclinaba la cabeza para observar la pantalla, mientras explicaba cada pequeño movimiento del corazón que empezaba a latir dentro de ella. «Mira», dijo Sarocha señalando la pantalla. «Aquí está, tu bebé. Todo parece perfecto. El latido es fuerte y regular». Rebeca sintió un nudo en la garganta y lágrimas amenazaron con caer. Nunca había sentido algo tan intenso. Miedo, emoción, alivio y una calidez que se extendía desde su pecho hasta la punta de los dedos. «Es increíble», susurró con la voz quebrada. «No puedo creer que esté aquí, que todo esto sea real». Sarocha la observó mientras una sonrisa suave se dibujaba en sus labios. Su cercanía era tangible, y el contacto de sus manos sobre la camilla era un recordatorio silencioso de que Rebeca no estaba sola. «Sí, es real», dijo. «Y todo está bien».
No tienes que cargar con nada sola, ni con los miedos ni con la alegría. Estoy aquí. Después de la ecografía, Sarocha acompañó a Rebeca a una pequeña área con asientos, ofreciéndole agua y unos minutos para respirar. Rebeca apoyó la cabeza ligeramente en el respaldo, intentando organizar sus emociones. Sarocha comenzó de nuevo con un hilo de voz. No solo estoy emocionada, también me siento vulnerable. Y creo que nunca había confiado tanto en alguien. Sarocha se inclinó hacia ella, la mirada atenta y cálida. Confía, Rebeca. Puedes contar conmigo para esto y para lo que venga. No es solo parte de mi trabajo, quiero estar contigo. La manera en que dijo quiero estar contigo no era romántica, al menos no explícitamente, pero la intención era clara. Rebeca sintió cómo un hilo de electricidad recorría su cuerpo, y un calor suave inundaba su pecho. Gracias, dijo apenas. No sé cómo agradecerte lo suficiente. Sarocha sonrió con un brillo que mezclaba orgullo, cuidado y algo que ninguna de las dos aún se atrevía a nombrar. Mientras Sarocha le explicaba los próximos pasos y las rutinas de cuidado, Rebeca comenzó a abrirse más. Sus miedos sobre los cambios que vendrían, las dudas sobre su capacidad para enfrentar la maternidad sola, y la mezcla de emoción y ansiedad que sentía cada día. Sarocha la escuchaba en silencio, asintiendo, ajustando su postura para estar aún más cerca, su mano descansando ocasionalmente sobre la de Rebeca, un gesto que no era necesario, pero que decía más que cualquier palabra. No tienes que enfrentarlo sola, repitió Sarocha con voz suave. Quiero que sepas que puedes apoyarte en mí, en todo momento. Rebeca respiró hondo, sintiendo que por primera vez podía soltar un poco la tensión que la envolvía desde el test positivo. Había algo en Sarocha que le daba seguridad, que le permitía confiar, que le hacía sentir que, incluso en medio de la incertidumbre, no estaba sola. Cuando salieron de la clínica, el sol comenzaba a caer, tiñendo la ciudad de tonos anaranjados y dorados. Rebeca caminaba a un paso más lento, casi absorta en sus emociones, mientras Sarocha permanecía a su lado, ajustando discretamente su ritmo para coincidir con el de Rebeca. En ese breve paseo, la cercanía era silenciosa pero intensa. Miradas que se encontraban y se sostenían, gestos casi imperceptibles, sonrisas suaves que hablaban más de lo que las palabras podían expresar. La tensión entre ellas se volvía palpable, delicada y creciente, como si cada paso las acercara sin atreverse a cruzar la línea todavía. Rebeca comprendió que algo estaba cambiando, que la presencia de Sarocha iba más allá de la confianza médica, y que su corazón comenzaba a reconocer la fuerza de un vínculo que aún no tenía nombre. Sarocha, por su parte, sentía la misma inquietud, un interés que desbordaba lo profesional, pero que ella misma apenas se permitía explorar. Mientras caminaban juntas, compartiendo silencios y pequeñas conversaciones, ambas entendieron que algo nuevo había comenzado a florecer, sutil, poderoso, y lleno de promesas que todavía no se atrevían a pronunciar. Antes de despedirse, Sarocha sostuvo un momento más la mano de Rebeca, y en ese contacto prolongado hubo una promesa silenciosa. Estar juntas, acompañarse, descubrir lentamente lo que nacía entre ellas, sin prisa, sin palabras, solo con gestos y miradas que lo decían todo. Capítulo 10. Claridades y decisiones. Sarocha había recibido una serie de mensajes de Heidi durante la semana, invitaciones que ella había rechazado una y otra vez con amabilidad, intentando no herirla. Pero la insistencia de Heidi crecía, con mensajes cada vez más cargados de expectativa, algunas llamadas que Sarocha no había contestado, y miradas llenas de reproche cuando coincidían en el trabajo. Finalmente, Sarocha decidió que lo mejor era aceptar un encuentro breve, un café donde pudieran hablar con sinceridad y sin rodeos, antes de que la situación se complicara más. Se encontraron en un pequeño café de la ciudad, lejos del bullicio, con mesas discretas, luz cálida y aromas de café recién molido. Heidi la saludó con una sonrisa que parecía forzada, intentando ocultar semanas de decepción y soledad, pero sus ojos delataban la vulnerabilidad que sentía. Sarocha, comenzó Heidi, tomando su taza de café con un temblor apenas perceptible.
Han sido semanas difíciles. Me dejaste sola y no entiendo muy bien por qué. Sarocha respiró hondo, buscando las palabras precisas. Cada sílaba debía transmitir claridad sin herirla, sin generar más confusión. Sabía que la honestidad podía doler, pero también que era necesaria. Heidi dijo finalmente, con calma y suavidad: no hay compromiso entre nosotras. No quiero que creas que puedo darte algo que no puedo. No puedo ofrecerte una relación no de la manera que mereces. Heidi bajó la mirada, apretando la taza entre sus manos, un hilo de tristeza recorriendo su rostro. La sensación de vacío y de abandono que había acumulado las últimas semanas afloraba ahora en su voz. «Pero yo te amo», susurró, con voz quebrada y un leve temblor que dejaba ver su desolación. Sarocha la observó un instante, con ternura y firmeza, consciente de que sus palabras podían marcar un antes y un después. «Lo sé, y aprecio tus sentimientos», dijo, inclinándose un poco hacia adelante. «Pero si te estás confundiendo o esperando algo más, lo mejor es no continuar. No quiero que te ilusiones con lo que no puedo darte». Hizo una pausa, midiendo el efecto de cada palabra. «Puedo ser tu amiga, sí, pero nada más». El silencio llenó la mesa por unos segundos, pesado y tenso, antes de que Heidi asintiera, intentando sonreír, aunque con un dejo de resignación. Sarocha sabía que esta decisión era dolorosa para Heidi, pero también sabía que era mejor claridad que confusión prolongada. Después del café, Sarocha se encontró con Nam, su amiga de confianza, en un pequeño restaurante cercano. Eligieron un rincón apartado, donde la conversación podía fluir sin interrupciones, y Sarocha comenzó a contarle la conversación con Heidi, desahogando un poco la presión que había acumulado. «No podía seguir así», dijo Sarocha, apoyando la cabeza en la palma de la mano. Si la dejaba esperando, se iba a ilusionar más de lo que podía ofrecerle. Mejor ser clara desde el principio. Nam asintió con la serenidad y sabiduría que siempre la caracterizaban. «Sí, Sarocha. Mejor eso que seguir engañándola con esperanzas vacías». Hizo una pausa. «A veces lo que duele más es aferrarse a algo que nunca va a ser». Sarocha sonrió con un dejo de alivio. Cambiando de tema, mencionó a Rebecca, incapaz de evitar que su mente volviera a ella. Le contó la ilusión que le hacía apoyarla en todo su proceso de embarazo. «Ella necesita a alguien cercano, y quiero estar ahí, no solo como su médica, sino de manera más personal, aunque sea solo para darle tranquilidad». Nam levantó una ceja, intrigada y directa como siempre. «¿Te gusta Rebecca?», preguntó sin rodeos, con esa habilidad que tenía para leer entre líneas y no dejarse engañar por evasivas. Sarocha negó con un gesto rápido, aunque un leve rubor la delataba internamente. Una verdad que aún no estaba lista para confrontar. «No, solo la veo como una amiga. Quiero ayudarla», nada más dijo, intentando convencerse a sí misma de la sinceridad de sus palabras. Pero en el fondo, ella sabía que había algo más, algo que todavía no se atrevía a nombrar en voz alta. Nam la observó, con una risita que decía «no te creo nada». Mientras tanto, Rebecca se encontraba en su departamento, repasando los mensajes y detalles de la última revisión con Sarocha. Su mente volvía una y otra vez a la amabilidad de la ginecóloga, a la forma en que la había sostenido durante los momentos de miedo y emoción, y a cómo cada gesto de Sarocha le daba confianza. El recuerdo de su sonrisa, la suavidad de su voz y la delicadeza con la que la tocaba para tranquilizarla permanecían con ella como un bálsamo inesperado. El teléfono sonó de repente, interrumpiendo sus pensamientos. La pantalla mostró el nombre de Irin. Rebecca contestó un poco sorprendida, intentando mantener la calma. «Hola», dijo esforzándose en sonar tranquila y casual. «Rebecca». «Necesito que hablemos», dijo Irin con seriedad, dejando entrever que no sería una visita superficial. «Voy a pasar al departamento después del trabajo. Hay cosas que debemos aclarar». Rebecca sintió un escalofrío recorrer su espalda. Habían pasado semanas desde la última conversación con Irin. Y aunque no sabía qué esperar, una mezcla de tensión y anticipación comenzó a llenarla. Las dudas sobre qué diría, cómo reaccionaría, y cómo manejar la situación mientras su mundo personal se inclinaba hacia Sarocha, la mantenían en un hilo de ansiedad mezclada con curiosidad.
Mientras colgaba, no pudo evitar pensar en Sarocha, en la suavidad de su apoyo, en la manera en que la había acompañado hasta ahora, y en cómo esa presencia constante y discreta se había convertido en un punto de calma en medio de toda la incertidumbre. El corazón de Rebeca latía con fuerza, recordándole que incluso en medio de tensiones y miedos, había alguien con quien podía contar, alguien que no la juzgaba y que la sostenía con paciencia y cuidado. El día prometía ser largo, cargado de decisiones, revelaciones y emociones que cada una tendría que enfrentar. Para Sarocha había claridad y firmeza, acompañadas de un leve temor de lo que sentía por Rebeca. Para Rebeca, la mezcla de expectativas y nerviosismo crecía, preparando el terreno para encuentros y sentimientos que aún no se atrevían a nombrar. Cada una vivía su propia tormenta interna, mientras un vínculo silencioso pero potente empezaba a tomar forma entre ellas, invisible para los demás, pero innegable en cada gesto, cada pensamiento y cada silencio compartido. En ese contraste entre claridad y vulnerabilidad, entre decisiones firmes y emociones inesperadas, ambas se encontraban al borde de algo que aún no entendían del todo. Una conexión que iba más allá de la amistad, más allá del deber profesional, que se insinuaba tímida pero segura, dispuesta a ocupar un espacio importante en sus vidas. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.